Mi esposa dijo, me gustan los hombres musculosos, lástima que esté casada contigo. Cuando yo le respondí que ella estaba gorda, explotó. Terminamos divorciados y yo me quedé con la custodia total de nuestro hijo. Darían había estado rara los últimos meses, siempre quejándose de todo. Tengo 35 años y llevo 2 años casado con Darían, que tiene 32. Tenemos un hijo de 1 año. Escribo esto porque necesito ordenar lo que pasó y porque, siendo honesto, todavía me cuesta entender en qué momento dejamos de ser el equipo que creí que éramos. No busco justificarme ni pintar a nadie como un villano absoluto, solo quiero contar lo que vi y lo que sentí, con la mayor claridad posible. Cuando nos casamos, Darían era una persona distinta. Siempre fue vanidosa, cuidaba mucho su apariencia, se arreglaba incluso para salir a comprar pan. A mí eso nunca me molestó, al contrario, me parecía parte de su personalidad. Yo trabajo como contador en una empresa grande, con horarios largos pero estables. Nunca nos faltó lo básico, y durante el embarazo hice lo posible por acompañarla en todo. Pensé que el matrimonio nos había dado una base más sólida, pero con el tiempo empecé a notar cambios que al principio atribuía al cansancio o a la adaptación a la vida con un bebé. Después de la boda, Darían se fue volviendo poco a poco más explosiva. Se enojaba con facilidad, se quejaba por detalles mínimos y parecía cargar con una frustración constante. Yo trataba de ser paciente, de escucharla, de no responder con la misma intensidad. Me decía a mí mismo que era normal, que ser madre primeriza no es fácil, que su cuerpo había cambiado y que su rutina también. Antes de que naciera nuestro hijo, habíamos hablado de cómo organizarnos. Yo le propuse que, al menos los primeros años, se quedara en casa. No por control ni por una idea rígida, sino porque mi trabajo nos permitía cubrir los gastos y pensé que sería más tranquilo para ella y para el bebé. Darían nunca estuvo de acuerdo. Desde antes de casarnos decía que no quería depender económicamente de nadie y que su sueño era tener su propio negocio de uñas. Al final cedí, no porque me convenciera del todo, sino porque entendí que era importante para ella sentirse realizada. Le renté un local pequeño a 2 calles de la casa. Era una buena ubicación, no implicaba traslados largos y le daba la independencia que tanto pedía. Yo me encargué del contrato, de algunos muebles básicos y de los permisos. Al principio parecía entusiasmada. Pasaba horas planeando colores, diseños, promociones. Yo la apoyé, incluso cuando eso implicó ajustar mis horarios para ayudar con el bebé. Sin embargo, con el paso de los meses, algo se rompió. Darían empezó a mostrarse más distante conmigo. No era solo cansancio, era una actitud altanera, como si cualquier comentario mío fuera una crítica. Si yo preguntaba cómo le había ido en el local, respondía de manera cortante. Si sugería algo práctico, lo tomaba como un ataque. Empecé a sentir que caminaba sobre terreno frágil dentro de mi propia casa. Después del embarazo, su cuerpo cambió. Aumentó de peso, algo completamente normal. Yo nunca tuve un problema con eso. Jamás le hice un comentario negativo ni una comparación. Al contrario, intenté hacerle sentir que seguía siendo atractiva para mí. Pero Darían empezó a culparme por su aumento de peso. Al principio pensé que bromeaba, que era una forma torpe de expresar inseguridad. Con el tiempo me di cuenta de que no era una broma. En más de una discusión me dijo que estaba así por mi culpa. Que por el embarazo, por el estrés de la casa, por haber dejado ciertas rutinas. Yo intentaba explicarle que no tenía sentido buscar culpables, que su cuerpo había pasado por un proceso enorme al traer a nuestro hijo al mundo. Ella no quería escuchar eso. Hubo una pelea que marcó un antes y un después. Fue una noche en la que la discusión escaló rápido. Darían, visiblemente molesta, me reclamó que estaba gorda por mi culpa y que yo debía pagarle una liposucción. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No por el tema estético, sino por la forma en que lo dijo, como una deuda que yo tenía con ella. Le respondí con calma que podíamos considerarlo en un futuro, cuando nuestro hijo creciera un poco más. Le recordé que todavía le daba pecho y que someterse a una cirugía en ese momento no era lo más prudente.
No cerré la puerta a la idea, solo pedí tiempo y sensatez. Esa respuesta la enfureció aún más. Dijo que no quería esperar, que lo quería ya mismo, que estaba harta de verse así. La discusión terminó sin acuerdo. Yo me sentía agotado, emocionalmente drenado. Esa noche decidí no dormir en la casa. Crucé la calle y me fui al local de uñas. No era cómodo, pero necesitaba espacio. Pasé la noche ahí, en una silla improvisada, pensando en cómo habíamos llegado a ese punto. En los días siguientes, la tensión no bajó. Hablábamos lo justo y necesario por el niño. Cada conversación parecía cargada de reproches silenciosos. Fue entonces cuando noté otro cambio. Darían pasaba más tiempo en el teléfono, especialmente en redes sociales. No le di importancia al principio. Pensé que era una distracción, una forma de desconectarse. Con el tiempo empecé a notar a quienes seguía. Su lista de seguidos comenzó a llenarse de chicos fitness, hombres con cuerpos trabajados, rutinas de gimnasio, fotos muy cuidadas. No me molestó de inmediato. Entendí que podía ser una motivación para ella, algo aspiracional. El problema no fue que lo siguiera, sino la cantidad. Eran demasiados, y su actividad era constante. Lo que realmente me incomodó fue cuando reconocí a uno de ellos. Se llamaba Gary. Trabajaba conmigo. Era el típico compañero musculoso, siempre hablando del gimnasio, de las dietas, de los suplementos. Nunca fuimos amigos cercanos, solo compañeros cordiales de oficina. Un día, casi por accidente, vi su nombre en el teléfono de Darían. Ella no solo lo seguía. Le daba like a prácticamente todas sus fotos y le comentaba con emojis de fuego. Ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. No hice un escándalo en ese momento. No dije nada. Solo observé y guardé silencio, tratando de entender si estaba exagerando o si, de verdad, algo estaba cruzando una línea. Después de varios días dándole vueltas al asunto, entendí que no podía seguir guardándome lo que sentía. No era sano. No para mí, no para nuestro hijo y, aunque en ese momento no lo pareciera, tampoco para Darían. Mi intención nunca fue provocar una pelea. Quería hablar con calma, de manera adulta, como se supone que hacen dos personas casadas que tienen un hijo en común. Durante varios días ensayé la conversación en mi cabeza. Me repetía que no debía acusarla, que debía preguntar y escuchar. Sabía que Darían reaccionaba mal cuando se sentía atacada, así que intenté plantearlo desde la incomodidad, no desde el reclamo. Aún así, algo dentro de mí me decía que no iba a terminar bien. Ese día llegué a casa decidido a no posponerlo más. Darían estaba en la sala, sentada en el sillón, con el teléfono en la mano. Nuestro hijo dormía en la habitación. La escena parecía tranquila, casi normal, lo que me dio una falsa sensación de seguridad. Me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar. Le expliqué, con el tono más neutro que pude, que había notado que últimamente seguía a muchos hombres en redes sociales y que eso me estaba incomodando. Le pregunté directamente por qué comentaba con fueguitos las fotos de Gary, un compañero de mi trabajo. Su reacción fue inmediata y dura. Me miró con fastidio, como si estuviera haciendo una pregunta absurda. Sin levantar la voz, pero con una frialdad que nunca le había escuchado, dijo que lo hacía porque estaban buenos. Luego agregó que no era la única persona que había engordado últimamente, que yo también lo había hecho. Se inclinó ligeramente hacia adelante y remató diciendo que, siendo sincera, yo jamás había sido un hombre muy atractivo, pero que ahora estaba peor. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé completamente inmóvil. No supe qué decir ni cómo reaccionar. No era solo una crítica, era desprecio. Nunca antes me había hablado así. Ni siquiera durante nuestras peores discusiones. Pasaron varios segundos de silencio. Yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, le dije que me parecía que estaba muy resentida con la vida y conmigo. Que no entendía de dónde venía tanto enojo acumulado. Se lo dije sin gritar, pero ya claramente molesto. Eso solo empeoró la situación. Darían se burló. Me dijo que no me ardiera, que solo estaba diciendo la verdad.
Que así le gustaban los hombres y por eso les daba like. Y entonces dijo algo que terminó de quebrarme por dentro. Lástima que esté casada contigo. No fue un grito. No fue un arrebato. Fue una frase dicha con total naturalidad, como si no tuviera ningún peso emocional. Como si no le importara lo más mínimo el daño que podía causar. Ahí perdí la paciencia. Todo lo que había guardado durante meses salió de golpe. Le dije que, si eso era lo que pensaba, entonces nos divorciaríamos. No lo dije como amenaza ni para intimidarla. Lo dije porque, en ese momento, me pareció la única salida lógica. Ella se rió. Se burló abiertamente. Me dijo que yo era demasiado cobarde como para dejarla. Que si lo hacía, no le importaba. Que era una mujer independiente, que tenía su propio negocio y que no me necesitaba para nada. Eso fue lo que hizo que explotara. La miré fijamente y le dije que su negocio no era realmente suyo. Que yo había pagado el permiso, que yo pagaba la renta del local, que yo había comprado los muebles. Que ella no aportaba nada a la casa. Que el poco dinero que ganaba poniendo uñas se lo gastaba en comida y que por eso estaba gorda. En el instante en que lo dije supe que había cruzado una línea. No porque no hubiera algo de verdad en lo que decía, sino porque lo dije desde la rabia, no desde la razón. Darían se levantó de golpe. Tomó un vaso que estaba sobre la mesa y lo lanzó con fuerza hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. El vaso se estrelló contra la pared y se hizo pedazos. Uno de los fragmentos me cortó el antebrazo. Sentí el ardor inmediato y luego vi la sangre. Empezó a correr rápido. El corte era profundo. En ese momento, nuestro hijo empezó a llorar desde la habitación. El sonido fue desesperante, como si todo el caos se hubiera concentrado en ese llanto. Darían se quedó paralizada al ver la sangre. Su rostro cambió por completo. Pasó del enojo al pánico en segundos. Empezó a pedir perdón, decía que no quería hacerme daño, que fue un impulso, que no pensó. Yo apenas la escuchaba. Lo único que podía pensar era en nuestro hijo. En que había lanzado un objeto con violencia mientras él estaba en la casa. En que había perdido completamente el control. Por primera vez, no solo me sentí herido como esposo, sino preocupado como padre. En ese momento pensé algo que nunca imaginé pensar de la mujer con la que me casé, que podía ser peligrosa. No quise discutir más. Fui directo a la habitación, tomé a mi hijo en brazos mientras seguía llorando y tomé una pañalera al azar. Darien me seguía, llorando, repitiendo que lo sentía, que no me fuera, que habláramos. Yo no respondí. No confiaba en que la situación no volviera a escalar. Con el brazo sangrando, salí de la casa con mi hijo. Necesitaba alejarlo de ahí. Necesitaba que estuviera a salvo. Fui directo al médico. Me atendieron de inmediato. El corte necesitó varias puntadas. Mientras el doctor trabajaba en mi brazo, yo sostenía a mi hijo y miraba el techo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. No podía dejar de pensar en lo rápido que una discusión verbal había terminado en violencia física. Cuando terminaron, me vendaron el brazo y me dieron indicaciones básicas. Salí del consultorio con una sensación extraña, dolor físico, sí, pero sobre todo una claridad incómoda. Algo se había roto de una forma que ya no podía ignorar, y esta vez no era solo entre Darían y yo. Conduje directamente a casa de mis padres. Cuando llegué, ya era tarde. Mi madre abrió la puerta y, con solo verme, supo que algo grave había pasado. No preguntó nada al principio. Me dejó entrar, tomó a mi hijo con cuidado y lo acunó como si fuera la cosa más frágil del mundo. Mi padre apareció detrás, miró el vendaje, mi cara y el silencio con el que me senté en el sillón. No necesitó más. Esa noche dormí poco. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el vaso volando, escuchaba el llanto del bebé y sentía el ardor del corte. Mi madre se encargó de mi hijo durante la madrugada. Verla hacerlo me dio una tranquilidad que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no había gritos, no había tensión constante, no había miedo de decir algo incorrecto.
A la mañana siguiente, con la cabeza un poco más clara, tomé una decisión definitiva. Llamé a un abogado. No fue una llamada impulsiva. Ya llevaba tiempo considerando esa posibilidad, aunque nunca pensé que sería así. Le conté todo con detalle, la evolución del comportamiento de Darían, los insultos, las humillaciones, la discusión, el vaso, la herida, el llanto del bebé. Le mostré el informe médico y las fotos del corte. También le expliqué cómo estaba la situación económica, la casa era mía desde antes del matrimonio, yo pagaba absolutamente todo, incluido el local de uñas. El abogado fue directo. Me dijo que lo ocurrido era grave, especialmente porque había un menor presente. Que no era solo un conflicto marital, sino un episodio de violencia doméstica. Me recomendó actuar rápido y documentar absolutamente todo. Ese mismo día iniciamos el proceso de divorcio y la demanda correspondiente. Cuando Darían se enteró, perdió el control. Las llamadas comenzaron casi de inmediato. Al principio no contesté. Luego llegaron los mensajes. Pasó de pedirme perdón a insultarme en cuestión de minutos. Decía que yo estaba exagerando, que era un drama innecesario, que le estaba quitando a su hijo. Después el tono cambió. Empezaron las amenazas. Decía que me iba a denunciar, que iba a inventar cosas si era necesario, que nadie me iba a creer. Que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Cada mensaje era más errático que el anterior. Era evidente que no estaba pensando con claridad. El abogado me dijo algo muy simple: no respondas, graba todo. Y eso hice. Cada llamada, cada mensaje de voz, cada amenaza quedó registrada. No intervenía, no discutía. Solo escuchaba. Era duro, pero necesario. Lo que más me impactó no fue la agresividad, sino la facilidad con la que pasaba del llanto a la ira. No había un punto medio. Mientras tanto, tomé otra decisión importante. Fui al local de uñas. Todo lo que había ahí lo había pagado yo. Legalmente era mío. No fui con intención de vengarme ni de provocar. Fui con calma, acompañado de un amigo, y desmonté todo: muebles, mesas, sillas, equipos. No rompí nada. No hice escándalo. Simplemente retiré lo que me pertenecía. También dejé de pagar la renta del local, tal como me indicó el abogado. No tenía ninguna obligación de seguir sosteniendo ese gasto. Cuando Darían se enteró, su reacción fue explosiva. Las amenazas volvieron, esta vez más agresivas. Decía que me iba a arruinar, que iba a hacer que me arrepintiera, que yo no iba a volver a ver tranquilo a mi hijo. Todo quedó grabado. Cada palabra. El proceso legal fue largo y emocionalmente agotador. No voy a mentir. Hubo días en los que dudé, no de la decisión, sino de mi resistencia. Criar a un bebé, trabajar, lidiar con abogados y escuchar amenazas constantes no es fácil. Mis padres fueron fundamentales en ese tiempo. Sin ellos, no sé cómo lo habría hecho. Cuando llegó el juicio, todo estaba documentado. Se presentaron las grabaciones, el reporte médico, las fotos de la herida, los comprobantes de pago de la casa, del local, de los muebles. Darían intentó defenderse diciendo que había sido provocada, que fue una discusión normal de pareja. Pero los hechos hablaban por sí solos. La violencia existió. El riesgo para el menor fue real. Y su comportamiento posterior no ayudó en absoluto a su caso. El juez fue claro. El divorcio fue concedido. No tuve que pagarle ninguna compensación económica. La casa quedó a mi nombre, ya que era mía desde antes del matrimonio. Darían fue desalojada legalmente. Y, después de evaluar todo el contexto, me otorgaron la custodia total de mi hijo, con visitas supervisadas para ella hasta nuevo aviso. No sentí alegría al escuchar la sentencia. Sentí alivio. Un alivio profundo, pesado, casi triste. No era la victoria de alguien contra otro. Era el cierre de algo que nunca debió llegar tan lejos. Hoy vivo solo con mi hijo. Mis padres siguen ayudándome mucho. Adaptarme a ser padre soltero no ha sido fácil, pero es estable. Hay rutina.
Hay silencio cuando debe haberlo. Hay risa sin miedo. Duermo mejor. Trabajo mejor. Y, sobre todo, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Darían ha intentado contactarme algunas veces, pero todo pasa por los canales legales. Ya no hay llamadas nocturnas, ni insultos, ni amenazas directas. Hay distancia. Y, aunque suene duro, esa distancia es necesaria. Escribo esto no para demonizarla, sino para dejar constancia de algo que aprendí demasiado tarde: el amor no justifica la humillación, y la costumbre no debe confundirse con estabilidad. Cuando hay violencia, incluso una sola vez, ya no se trata solo de una relación fallida. Se trata de seguridad. Y cuando hay un hijo de por medio, la prioridad es clara, aunque duela aceptarlo.